Esta tarde quiero compartirles un tema que le puse por título arrepentimiento o remordimiento. ¿Ya lo tienen? Santiago 4. Dice así la palabra de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí la palabra de Dios, hermanos, Santiago, nos está llamando a la comunión con Dios. Nos está llamando a que nos acerquemos a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, Dios es inamovible. Dios está en su trono. Dios no cambia. Dios no está aquí y mañana está allá y el otro día está acá. Dios es, en el sentido de que lo explico, de que lo estoy diciendo, es que no, Dios no cambia de pensamiento. Dios está en todas partes, sabemos que lo llena todo, pero ¿sí me entienden? A lo que me refiero es que Dios es inmutable, en pocas palabras, pero nosotros no. Nosotros sí cambiamos y constantemente. Ahorita pensamos una cosa y mañana ya estamos pensando otra y pasado otra. Así somos cambiantes, somos inconstantes. Eso es algo natural en el ser humano. Pero la palabra de Dios nos llama para que nosotros dejemos de ser cambiantes y dejemos de ser fluctuantes. Que no pensemos hoy una cosa y mañana otra, sino que nuestros pensamientos sean de acorde a ese cambio que se supone ha tenido efecto en nosotros de cuando creímos, cuando fuimos salvos. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir tiene que ser de acorde a lo que nosotros decimos ser, a lo que profesamos ser, cristianos, hijos de Dios. Es por eso que nuestro caminar y en ese constante variar de nuestro pensamiento, en esa inestabilidad que tenemos como seres humanos, caemos, pecamos. Pero aquí Santiago nos está diciendo que nos acerquemos a Dios, que vengamos a la comunión con Dios. ¿Sí? Y al nosotros acercarnos a Dios, dice Santiago que Dios se acercará a nosotros. Bueno, pero ¿que Dios no puede tomar la iniciativa? Sí, Dios lo puede hacer. Pero en su palabra está establecida que Él no puede tener comunión donde hay pecado. Su misma naturaleza, su santidad, le impide. Créanmelo, si no fuera por eso, el Señor viviera en las vidas y en los corazones de todo el mundo, aún del inconverso. Pero Dios no puede habitar ahí. Dios no puede tener comunión con el mal. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Cuando hay tinieblas, por ejemplo, en tu casa, cuando tienes tu cuarto oscuro, ¿qué haces lo primero cuando entras? Prendes la luz y las tinieblas se disipan. ¿Sí? Es lo mismo con Dios. Es lo mismo. Es por eso que el Señor está diciendo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero obviamente hay un requisito aquí para poder acercarnos a Dios y tener comunión con Dios. No es nomás de decir: Señor, aquí estoy. No. Y aquí lo que está hablando el apóstol es: limpiad las manos. Pecadores, limpiad las manos. Eso quiere decir que
para que nosotros podamos acercarnos a Dios y tener una comunión real con Dios. Nosotros tenemos que estar libres de pecado, hermanos. No necesitas lavarte todo completo, has sido lavado y has sido limpiado de tus pecados cuando creíste en el Señor Jesús. Pero las manos, los pies se ensucian en nuestro caminar. Los pecados que nosotros cometemos día a día tienen que ser confesados. Y el Señor está dispuesto a perdonar tu pecado, mi pecado, siempre y cuando sean confesados. ¿Sí? Pero sigue diciendo, y vosotros los de doble ánimo. ¿Quién serán esas personas de doble ánimo? ¿Quiénes son esos de doble ánimo? Son aquellos que no se han decidido. Son aquellos que están en las iglesias, pero tienen un pie adentro y otro fuera. Pero les gusta venir a la iglesia. Les gusta la comunión con los hermanos y se sienten a gusto. Los hace sentir bien. Eso existe en todas las iglesias. Nosotros no estamos exentos de eso. A los de doble ánimo los llama purificad vuestros corazones, al arrepentimiento, a la transformación, a salvación. Como pueden ver, todos los que estamos aquí presentes caemos en una de estas dos categorías: o al lavarnos las manos o al arrepentimiento y purificar nuestros corazones para venir a la salvación. Dios nos ha salvado por medio de Jesucristo, por gracia es que somos salvos, por medio de la fe. El adorar y el honrar a Dios, esa es una verdadera señal de que eres salvo. ¿Sí? Si honras, no nomás de labios, el honrar a Dios y no nomás aquí. El verdadero honrar a Dios, hermano, está allá afuera. El de verdad adorar a Dios, aquí nomás pasamos 2 horas. ¿Cuántas horas pasamos allá afuera? Todas. La verdadera adoración, el verdadero honrar a Dios, es en nuestro diario vivir, hermanos. Ahí es donde en realidad nos damos cuenta si honramos o no a Dios. Dios nos ha salvado por gracia, como decía. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios rescató, sacó al pueblo con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, Dios mostró su poder. Todos conocemos la historia. Dios mostró su poder. Asimismo, una vez libres de la esclavitud, Dios les mandó al pueblo a apartarse, a santificarse, a guardarse, a consagrarse para Él. Porque Dios los rescató para Él. Eran propiedad de Él. Así Jesucristo ha comprado a la iglesia, hermano. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Sí sabía, no? Somos propiedad de Jesús. Fuimos comprados con precio de sangre. No podemos hacer lo que nos dé la gana. No podemos vivir como bien nos parezca. Dios ha establecido y ha fijado las normas y los mandamientos para que nosotros vivamos conforme a ellos. Nadie nos obligó a ser cristianos. Nosotros voluntariamente hemos decidido seguir al Señor en agradecimiento porque le amamos. Dios había dado al pueblo en el Antiguo Testamento su ley, sus estatutos que voluntariamente tenían que cumplir si deseaban estar en comunión con Dios. Era voluntario. En Deuteronomio 30, acompáñenme ahí, por favor. Deuteronomio 30 del versículo 14.
Deuteronomio 30, 14. Dice así: porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Será el caso de nosotros hoy en día como iglesia? ¿Esta palabra o ya no tiene efecto? Claro, más que nunca tiene efecto. Dice el 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Como les decía, esta opción la podemos decir así, porque Dios no los obligó. Pero sí, Dios está diciendo: mira, yo tengo un plan para ti y yo he preparado una tierra para ti donde fluye leche y miel. Yo tengo todo listo y todo preparado para ti, para que tomes posesión de ella y no solamente vivas feliz tú en esa tierra que yo te daré, sino tu descendencia. Tus hijos, los hijos de tus hijos. Entonces Dios les dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué le estaba diciendo Dios ahí al pueblo? Si obedeces, escoges por la vida. Si desobedeces y haces lo que bien te parezca, lo que tú quieras, fuera de mi ley, si decides no obedecerme, tú solo estás escogiendo la muerte, tu propio mal. Y no nomás para ti, sino así como la bendición era para la persona, para los padres, y era para la descendencia, así el mal, hermanos. Si escogían el mal, era para su descendencia. Es tremendo eso. Y el Señor le dice al pueblo: yo te mando que escojas la vida. Sé sensato, piensa bien, y te conviene obedecerme, es lo que le está diciendo. Te conviene vivir bajo mi ley, porque así vas a vivir y no perecerás. Sabemos por medio de la Escritura también que ¿qué pasó con el pueblo? Se desvió, ¿verdad? Se apartó de Dios. Aun cuando con mano poderosa, lo decía, abrió el Señor el mar y cruzó el pueblo hacia la tierra prometida. No pasó mucho tiempo, en cuanto llegaron al desierto, en cuanto tuvieron sed, empezaron a dudar de Dios. Nos trajiste a este desierto, Moisés, para morir de sed, cuando el mar acababa de ser cerrado y sus enemigos habían perecido. Esa misma duda, hermanos, esa misma ingratitud, rebelión del pueblo del antiguo pacto, es la misma situación hoy en día. Mucha gente se decepciona de Dios.
Mucha gente duda de que de verdad Dios esté con ellos. Su fe se tambalea por las diferentes situaciones o por cosas que estén pasando. Cuando Dios mostró al pueblo, y Dios te ha mostrado a ti que Dios está contigo y conmigo, ¿por qué dudar? ¿Por qué tambalear? ¿Por qué decir, bueno, no sé cómo salir de esta situación, voy a buscar la manera porque parece que a Dios no le importa? No lo decimos así, pero cuando actuamos y queremos salir de tal o cual situación por nuestros propios medios, eso es lo que estamos diciendo. No, a Dios no le importa, tengo que hacerlo yo. ¿Y en qué broncas nos metemos, hermanos? ¿En qué broncas nos metemos cuando hacemos eso? Lo que Dios estableció al pueblo en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ese mismo principio no ha cambiado hoy, hermanos. No ha cambiado. Dios nos da a escoger entre la vida y la muerte, entre el obedecer o el no obedecer. Así como no ha cambiado tampoco ese mismo concepto, ese mismo principio, tampoco ha cambiado la actitud de rebelión del pueblo, de desobediencia. La desobediencia y la ingratitud del pueblo judío es la misma que se vive hoy. Nomás, la única diferencia es que estamos en otro tiempo, solamente. No hay otra diferencia. La actitud de indiferencia, de rebelión, de desobediencia hacia Dios, es abierta, hermanos. Es visible. Mucha gente no le importa lo que Dios ha mandado, lo que Dios el propósito de Dios individualmente en la vida. Muchos ni siquiera, si no ves el propósito en tu vida de Dios, te voy a decir algo, mucho menos vas a ver el propósito de Dios en la iglesia. No lo vas a poder ver. Y Dios tiene propósito personal en tu vida, y Dios tiene un propósito en la iglesia. Pero ¿cómo lo vas a poder ver? Si ni siquiera sabes para dónde caminas, si vas sin rumbo. Dios no te llamó a eso, Dios no me llamó a eso. Si has perdido el rumbo, ven al Señor y Él enderezará tus pasos. También en el Antiguo Testamento, Dios dio al pueblo de Israel estableció el sistema de sacrificios con el propósito de que el pueblo judío reconociera sus pecados, se arrepintiera y reconociera y conociera la justicia de Dios. Ese era el propósito de los sacrificios. Claro, y la paga del pecado es muerte. De manera que los animales inocentes que se sacrificaban tomaban simbólicamente el lugar de quien los ofrecía. ¿Sí? Todos sabemos eso. El sacrificio era aceptado por Dios siempre y cuando cumpliera con los elementos necesarios, ¿verdad? Un animal sin defecto, pero el principal de todos y el más importante es que era que la persona realmente se hubiera arrepentido. Ese era el elemento principal, que la persona de verdad estuviera dolida por su pecado, entonces se entregaba el animal que tomaba su lugar y se derramaba la sangre. Al principio el pueblo lo entendió. El pueblo entendió perfectamente qué significaba eso. Y sabían conforme a Dios lo había decretado. Y así se hizo. Pero conforme pasó el tiempo, esos sacrificios se fueron corrompiendo. Se fueron corrompiendo. Al punto
donde ya no se hacían como Dios había mandado que se hicieran, sino que solamente se hacían por tradición, se hacían por costumbre. Se habían perdido los elementos necesarios por el cual Dios había mandado que se sacrificaran los animales inocentes. Se había perdido el concepto. Hoy en día, hermanos, se ha perdido eso. El Cordero de Dios que dio su vida por nosotros ya no es lo mismo para muchos que cuando recién fueron convertidos. Que ese fuego que avivaba ahí, que nomás querías estar escuchando palabra de Dios, oyendo alabanzas, que la comunión con Dios era lo más importante para ti. El limpiar tu vida, el agradar a Dios, el obedecer a Dios, era prioridad en tu vida. Pero poco a poco, el pedir perdón, te dolía el pecado y no hallabas el momento para derramar tu corazón delante de Dios arrepentido y pedir perdón a Dios y recibir el perdón, sentirte bien, reconocer la grandeza de Dios. Pero poco a poco eso se ha ido perdiendo y ese fuego se ha ido apagando. Ya el pecar, ya no sientes lo mismo que antes. Ya, pues, ya no es tan importante tu comunión con Dios. Para muchos, no estoy generalizando, hermanos. Todo este sistema, sabemos, todo este sistema de sacrificios, todo apuntaba y era una sombra de lo que había de venir, que era Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros, Jesucristo, les decía, es nuestro sacrificio perfecto. Jesucristo es solamente quien puede perdonar nuestros pecados. Ese Jesucristo es el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Para el perdón de pecados, para salvación de todo aquel que cree en Él. A tanto llegó la corrupción de que el pueblo ya solamente ofrecía los sacrificios y hacía las fiestas por tradición, por costumbre, que Dios empieza a exhortar al pueblo, a hablarle de manera fuerte. Y usó a sus profetas. Si uno de ellos fue Isaías, a Isaías lo manda a dar un mensaje duro al pueblo. Por ejemplo, en Isaías 1, acompáñenme ahí, vamos a leer estas escrituras. Isaías 1, del versículo 10. Isaías había sido llamado por el Señor a predicar su palabra. El tiempo cuando Isaías es llamado, existía una decadencia en el pueblo, tremenda. Entonces Dios levanta a este profeta y empieza a predicar al pueblo. Ya lo tienen, Isaías 1:10, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Wow. Qué tremenda declaración del Señor, hermanos. Príncipes de Sodoma. Eso quiere decir que la corrupción, la hipocresía,
religiosa había llegado a todos los ámbitos, a todas las esferas de la sociedad judía. Desde los líderes, desde los reyes, hasta la clase más pobre. Todo se había corrompido. Príncipes de Sodoma, a los líderes, escúchenme ustedes, los líderes, los reyes, los principales, los nobles. Oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, al pueblo en general. Este mensaje era para todos. Dice el 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Tremenda palabra, hermanos. Tremenda palabra aquí que el Señor empieza a declarar al pueblo por boca de Isaías. Y lo que el Señor está diciendo aquí, ¿sí lo alcanzaron a captar? Al Señor no le importa, no le interesa nada religioso. Nada que por costumbre, nada que no proceda de un corazón limpio. Hastiado estoy, dice el Señor, cansado, no soporto más sus fiestas solemnes, sus reuniones. El corazón estaba lejos de Dios, hermanos, apartado, y el Señor se los dice. Y les dice, que en el versículo 16 hay una solución para esto. Dice, lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. El Señor está llamando al arrepentimiento al pueblo, así como está llamando al arrepentimiento a su iglesia. ¿Sí? El Señor no necesita de sacrificios vanos, de ofrendas con manos sucias. El Señor no está pidiendo que hagas tal o cual cosa para Él si tu vida no está correcta, si tu vida no está limpia delante de Dios. El Señor nos demanda hacer la obra de Dios. El Señor nos llama a trabajar en la obra de Dios, a predicar su palabra. Pero antes de eso nos llama a limpiar nuestras manos, nuestros corazones. Todos esos sacrificios que el pueblo hacía eran solo una apariencia. Estaban lejos de agradar a Dios.
El Señor estaba enojado con su pueblo porque habían caído en un conformismo, en una religiosidad sin precedentes, terrible. Esa es la situación, hermanos, hoy en este tiempo, en la iglesia. Una religiosidad impresionante. Y el pueblo se engañaba. Se engañaban a ellos mismos al llevar sus ofrendas a Dios. Se engañaban a ellos mismos porque a Dios no lo podían engañar. Y nosotros podemos engañar a Dios. Jamás. Es más, ni nosotros mismos nos podemos engañar. Ni nosotros mismos, porque nosotros sabemos la realidad. Sabemos quiénes somos. Y sabemos lo que hacemos, por qué lo hacemos, qué nos impulsa, qué nos motiva a hacerlo o a no hacerlo también. Y esta situación que se vive hoy en nuestras iglesias es una situación triste. ¿Saben por qué? Porque la iglesia fue instituida por Jesucristo a ser columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos portadores de la verdad. Nosotros somos conocedores de la verdad. No tenemos excusa para decir, no, pues es que no, a mí no me han enseñado. No hay excusa para eso. Somos portadores de la verdad y como portadores tenemos que ser también expositores de la verdad y vivir la verdad. No solamente conocerla ni hablarla, sino practicarla, que es donde más nos cuesta. Tristemente la realidad, como les decía, que se vive dentro de las congregaciones es otra. Y hay mucha gente que cree que con llamarse cristiano está en paz con Dios. Hay mucha gente que cree que ya con el hecho de que se llame cristiano, yo estoy en paz con Dios. O piensan que como ya son salvos, eso les da licencia para pecar. ¿Dónde dice la Escritura que porque somos salvos podemos hacer lo que queramos? Pero es que mis pecados me son perdonados. Sí, es verdad. Si pecas, si peco, tus pecados te son perdonados. Eso no lo puedo negar, la Escritura lo dice. Pero también la Escritura dice que si practicas el pecado, no eres hijo de Dios, ¿verdad? Entonces mucha gente cree que por llamarse a sí mismo cristiano, porque van a una iglesia, sus pecados son automáticamente perdonados. No, hermano. Si tú tienes pecados y veniste esta tarde creyendo que tus pecados te van a ser perdonados, perdóname, tengo una mala noticia. No son automáticamente perdonados tus pecados por venir. Perdóname. Tienes que arrepentirte. No con el simple hecho de venir y de cantar y de levantar las manos o hasta de que llores. Eso no significa. Eso no significa que estás arrepentido. Eso puede ser una emoción. Y la emoción no necesariamente significa arrepentimiento, ¿verdad? Inclusive, hermanos, se está dando aquí en nuestra congregación una situación que nuestro pastor mencionaba y yo meditaba sobre eso. Sobre por qué los hermanos están abandonando el servicio a la obra. Yo no juzgo, a mí no me toca el juicio. Yo se los comparto porque yo pensaba, yo meditaba en esto. ¿Por qué los hermanos están abandonando el servicio? Lo digo abandonando porque no sé si
existe otra palabra. No sé. ¿Problemas familiares? Bueno, yo no conozco a nadie que trabaje dentro de la obra de Dios que no tenga problemas familiares. ¿O hay alguien aquí que sí, que trabaje? Para que me diga cómo le hace. Pues yo tengo problemas, tengo situaciones. Somos humanos. Entonces, ¿será eso una excusa válida para que abandones tu servicio? Contéstate a ti mismo. Desánimo. Si alguien se ha desanimado, tienes que preguntarte por qué. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Qué me pasa? ¿Qué te puede pasar? ¿Qué me puede pasar? Yo no estoy diciendo que no, sí puede pasar. Pero ¿por qué? ¿Por qué ha venido este desánimo? ¿Por qué ya no siento ese mismo deseo de servir a Dios? ¿Por qué ya mejor prefiero de venir y ahí el sermón y la alabanza, que sí me gozo, pero hasta ahí? Pero también meditaba, ¿qué tal si es por causa del pecado? Eso es más grave. Si alguien ha abandonado su servicio por causa del pecado, no es la mejor solución, ni te va a ayudar eso en nada, hermano. Prefieres hacerte a un lado que enfrentar la realidad y de arreglar la situación ante Dios, porque es entre tú y Dios. ¿Sí? No lo sé, ni sé quién es, pero lo que sí sé es que Romanos 11:29 dice que los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios. Si Dios te ha llamado y Dios ha puesto un don en ti, nunca te lo va a quitar. Ahí está. Si lo estás usando o no lo estás usando, eso es entre tú y Dios, solamente. Pero está ahí, si Él te lo dio, el don para servirle. Como ya hemos aprendido, todos tenemos, todo el que es hijo de Dios tiene mínimo un don. Todos. Unos más. De manera que si has abandonado tu servicio, tu excusa tiene que ser válida delante de Dios. Y no soy yo el que está juzgando, ni estoy generalizando. Fue Él quien te llamó y no un hombre. Arrepentimiento o remordimiento. Veamos primeramente lo que es la definición de lo uno y de lo otro. Primeramente la definición para arrepentimiento, póngame atención aquí, es un cambio de mentalidad. Cuando tú de veras te arrepientes, tú cambias de mentalidad, tus pensamientos son cambiados, son transformados. ¿Sí? Pero no solo ese cambio de mentalidad queda ahí, tiene que ser reflejado en acciones respecto al pecado. Ese es un arrepentimiento genuino. Eres convencido de pecado, cambias de mentalidad y tus acciones demuestran que de verdad te arrepentiste. Eso es genuino. Lo concebiste, lo llevaste a cabo y lo consumaste con acciones. Eso significa que, por ejemplo, ibas caminando hacia el norte
Das un giro de 180 grados y te diriges hacia el sur. Ese es el significado bíblico de un verdadero arrepentimiento. Que la palabra de Dios me muestre mi pecado, pido perdón a Dios por medio de Jesucristo y con hechos demuestro que de verdad me he arrepentido. Debe de ser interior y después exterior, no nomás interior. Ahorita vamos a ver por qué. Este tipo de arrepentimiento es el que el Señor ha prometido a través de toda la Escritura perdonar. Para este tipo de arrepentimiento existe el perdón. Veamos ahora qué es remordimiento. El diccionario lo describe como un sentimiento de culpabilidad. Fíjense, el remordimiento es un sentido de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y la intranquiliza, se siente mal. Si cometiste cualquier falta, te sientes mal. Ay, no, ¿por qué lo hice? Y no debí de haber hecho esto. Te sientes mal. Te sientes intranquilo. Y esto tiene una similitud con el arrepentimiento de cómo se siente la persona, ¿sí o no? Te sientes mal. Cuando pecas te sientes mal. En el remordimiento te sientes mal. Estás intranquilo. Y aunque esta palabra remordimiento en sí no la encontramos en la Escritura, pero sí encontramos muchos casos de personas que tuvieron eso, remordimiento. El remordimiento y el arrepentimiento tienen algo en común. Como les decía, la persona se siente mal por pecados, acciones cometidas. Y es aquí donde se puede caer en el error, en el engaño. ¿Qué quiero decir con esto? Que con que te sientas mal por pecados cometidos, no necesariamente significa que te has arrepentido. ¿Sí sabías? Te lo vuelvo a decir, el que te sientas mal, si has cometido un pecado o varios pecados y te sientes mal, eso no significa que ya te arrepentiste. No significa eso, necesariamente. Y mucho menos que te haya sido perdonado tu pecado. Mucho menos. El perder tu comunión íntima con el Señor, el no santificar tu vida, el no escudriñar su palabra, el no orar, el no consagrarte, estás errando, estás pecando, estás fallando. Hay muchas personas, hermanos, aquí presentes, que desde este púlpito Dios los ha confrontado con su pecado y no se han arrepentido. No han corregido su caminar, pero sí les ha dado remordimiento, sí se sienten mal, sí dicen, no, sí, eso sí. Pero también hay quienes han sido confrontados con la palabra por sus pecados y se han arrepentido. Inclusive, diciendo esto, hay muchos que se sienten mal ahorita. Pero es la palabra la que estamos predicando. Y es Dios quien está trayendo esto. Esto no es mío, esto es de Dios. En Romanos 2:5, vamos a ir rapidito. ¿Cuánto tiempo me queda? Romanos 2:5.
Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En nuestro caminar con Dios, hermanos, tenemos que afirmar nuestros pasos. Tenemos que caminar conforme a lo que el Señor ha establecido. Y si has cerrado el camino, si has tropezado, ese es el momento de restauración, hermano. El Señor lo que quiere es rescatarte, es restaurarte. No te está condenando, no me está condenando. El Señor está hablando al arrepentimiento, a la restauración, a la comunión. Venid, acercaos, y Dios se acercará a vosotros. El mayor problema es que la falta de arrepentimiento, este es el mayor problema y esto es lo que a mí me preocupa, en verdad. Es que la falta de arrepentimiento refleje que quizás la persona no sea en realidad salva. Porque existe el arrepentimiento de un hijo de Dios, de sus pecados, pero existe el arrepentimiento para salvación. O sea, esa es mi mayor preocupación, que puede existir personas que han estado expuestas a la predicación de la palabra y aún no son salvos. Esa sí es una preocupación mayor. Que no se han arrepentido, que el Señor Jesús no es su Señor. Eso sí es muy grave. Sin minimizar lo otro tampoco. Sin minimizar que como hijo de Dios, si has pecado y no te has arrepentido de tus pecados, pierdes la comunión con Dios. Eso es grave también. Yo no estoy minimizando eso. Pero la falta de arrepentimiento refleja que quizás la persona no es salva. Y la falta de arrepentimiento de un hijo solamente refleja que ha perdido la comunión con el Señor, con su Dios y que whatever, no pasa nada, aquí estamos. Eso también es grave, muy grave. Sin importar los años que tengamos dentro de la iglesia. Eso no tiene nada que ver el tiempo que tenemos congregándonos. El pecado está a la puerta. Proverbios 28:13. Este pasaje ya lo conocemos, Proverbios 28:13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Estando en pecado, hermano, tener un pecado, no vas a prosperar. Ay, sí, la vas a llevar. Pero la comunión con tu Señor va a estar cortada, va a estar interrumpida. Tus oraciones, ¿sí recuerdan lo que dice en Isaías? Tus oraciones, no las escucharé.
tus fiestas, tus sacrificios, lo que tú hagas, no me complace. Estoy hasta aquí, dice el Señor. Lo que quiero es que te arrepientas. Porque yo quiero restaurarte, quiero tu bien. Ya basta de que tengas remordimientos. Yo no quiero que tengas remordimientos. Yo quiero que de verdad te arrepientas y que vengas a mí. Arrepiéntete y acércate a mí y yo me acercaré a ti, dice el Señor. El confesar nuestros pecados es alcanzar la misericordia de Dios. Es reconocer que nos hemos equivocado. Es arrepentirnos que nuestro corazón está contrito, humillado delante de Dios. Y que no queremos estar más así. Es muy clara la palabra, hermanos. En la Biblia se nos muestra la vida de hombres que cuando pecaron se arrepintieron. Pero también nos muestra casos de hombres que solo sintieron remordimiento por sus acciones, por sus pecados. Los casos más ejemplares, podemos así decir, fueron el de David y el de Judas, el que traicionó a nuestro Señor. La expresión de David reflejada en el Salmo 51 es la de un corazón contrito, dolido por sus pecados, arrepentido de sus maldades. Veamos aquí solo unos versos de este precioso salmo, el versículo 10 del Salmo 51. Salmo 51 del verso 10. Aquí en la primera parte del 1 al 9, David ha confesado su pecado y ha reconocido delante de Dios todas sus maldades. Entonces aquí en el 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está clamando por restauración, está clamando por perdón. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No permita, Señor, que yo pierda la comunión contigo. No quites tu espíritu de mí. No me eches de delante de tu presencia. Quiero estar cerca de ti, quiero tener comunión contigo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El pecado, hermano, llega hasta tal punto que hasta puede hacerte dudar de tu salvación. ¿De veras soy salvo? ¿De veras me he arrepentido cuando por un pecado que no has confesado o que has caído en un bache y no puedes salir de tu pecado por no confesarlo, por no buscar ayuda? Hasta te hace dudar de que eres salvo. ¿De veras eres salvo? No estaré yendo a la iglesia nomás haciéndome tonto yo mismo, perdón la expresión. Te hace dudar hasta de tu salvación. Dice el 14: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuándo es cuando dice David que enseñará a los pecadores el camino de Dios y que entonces se convertirán al Señor? ¿Cuándo? Una vez que se ha arrepentido y ha sido restaurado. ¿Sí lo ven? Es ese mismo principio. Dice: líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación, cantará tu lengua mi justicia. Señor, abre mis ojos y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. David sabía que el Señor no solo quiere un sacrificio, no quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz el bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, hasta entonces, hermano, después de la restauración, después del arrepentimiento, después de que ha sido completamente restaurado y ha vuelto a entrar en comunión con su Señor, hasta entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hasta entonces será la restauración completa, hasta entonces podremos ofrecer sacrificio a nuestro Señor. David lo entendía perfectamente esto. Y sabemos, fue restaurado, fue perdonado de su pecado. Las consecuencias las asumió y las llevó por el resto de su vida. Pero Dios perdonó sus pecados porque su arrepentimiento fue genuino. Vemos, por ejemplo, la historia en el tiempo que nos quede de Judas. Acompáñame a Mateo 27:3. Esta es la otra cara de la moneda. Vemos el arrepentimiento genuino de David y ahora veamos la acción de Judas. Mateo 27:3. Dice, entonces Judas, el que le había entregado al Señor, que había traicionado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojado las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Bueno, aquí dice que se arrepintió, ¿no? ¿No dice en el versículo 3 que se arrepintió? Y aún en el 4 dice, yo he pecado. Parece un verdadero arrepentimiento, ¿no? Si lo vemos así por encima decimos, bueno, pero Judas de veras se arrepintió. ¿Cómo podemos saber que no fue arrepentimiento lo de Judas y que solo fue remordimiento? ¿Cómo podemos saberlo? Por las acciones, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Fue y se suicidó. Eso no es arrepentimiento. Eso fue remordimiento. Y aunque aquí la traducción dice que se arrepintió, en el original dice que se lamentó, le dio pesar, o sea, le dio remordimiento. Eso dice en el original. Entonces, ¿por qué no se arrepintió? ¿Por qué deducimos que no se arrepintió? ¿Cuál fue su acción después de haber entregado el dinero y le pagaron? Que le pagaron, se suicidó, se quitó la vida. De modo que el sentirte mal, el sentirnos mal por nuestros pecados, no necesariamente quiere decir que estamos arrepentidos, hermanos. Y el Señor hace este llamado. Vuelve a la comunión con el Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos. Limpia tus manos. Limpia tu vida, tu corazón. Y ven al Señor, a la comunión con el Señor. No pierdas eso, hermano. A eso hemos sido llamados. Ese es nuestro sustento. Eso es lo que nos mantiene a nosotros. Esa es la diferencia entre nosotros y la gente que no conoce a Dios. La comunión con Él, su vida de Él en nosotros.
el que tengamos esa capacidad, el que tengamos ese poder para resistir a todo lo que nos es contrario allá afuera, al mundo que es contrario a nosotros. Y no ser seducidos, no ser atraídos ni convencidos por el sistema que opera en este mundo en el que vivimos, al cual todos estamos expuestos. No hay nadie que no. No vivimos en un planeta cristiano. Somos cristianos y el reino de Dios está en nosotros interiormente, pero vivimos en un mundo hostil, contrario, que nos quiere hacer caer, que nos quiere hacer dudar de nuestra salvación, que nos quiere apartar de Dios. En alguno de estos dos grupos, de los que habla Santiago aquí volvamos ahí ya para terminar, Santiago 4, 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y a vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En una de esas dos categorías, cada uno de nosotros caemos. ¿Sí? Constantemente tenemos que estar siendo limpiados de nuestros pecados. Esa es la palabra que aquel que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Nadie puede decir aquí, hermano, yo no tengo pecados, porque al decir eso hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en llanto, en lloro, y vuestro gozo en tristeza. O sea, si tú piensas que si el pecado tú lo minimizabas y te estabas gozando o te estás gozando en ese pecado, que eso se convierta en tristeza, en lloro, que digas, no, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? No, perdóname, Señor, arrepentirte. Pero que sea genuino, que sea de verdad y no solo remordimiento. El remordimiento no te va a llevar a ningún lado. No puedes recibir perdón porque te duela, porque te sientas mal. Dios quisiera perdonarte, pero no es así. Tienes que arrepentirte. Tienes que demostrar que de verdad te duele y que de verdad estás arrepentido. Que de verdad anhelas la comunión con Dios. Como decía David, no apartes de mí tu espíritu, no quites el gozo de tu salvación, de mi vida. No me quites ese gozo, esa paz que el mundo no la conoce. Pero eso, hermanos, es decisión personal de cada uno. Dios no va a obligar a nadie a que se arrepienta, no lo va a forzar. Te voy a escoger el bien, la vida, o el mal y la muerte. Tú eliges. Nosotros elegimos. Meditemos en esta palabra, hermanos, y ojalá que Dios haya hablado a nuestros corazones y podamos ser restaurados, venir a la comunión con Dios. Anhela esa comunión con Dios, hermano. Desea el estar con tu Señor. El que tus manos estén limpias, poder presentarte, venir. La iglesia, hermano, no es para venir y pelear batallas aquí. La iglesia es para venir y celebrar victorias que has ganado allá afuera. Aquí no venimos a pelear. Aquí no venimos a
a que Dios limpie nuestras vidas en una manera práctica. Nuestras vidas son limpiadas allá afuera. Nosotros vivimos, nos santificamos y glorificamos a Dios allá. Aquí solamente venimos a reunirnos y adorarle, y como hermanos a tener comunión unos con otros y exaltar el nombre de Dios, escuchar su palabra y salir y ponerla en práctica. Ese es el propósito de la iglesia, y predicar su evangelio, decir al pecador que hay esperanza. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra? Damos gracias a Dios. Tenemos una petición de oración. Con esto damos concluido nuestro mensaje. Y oramos, hermanos, para que el Señor siembre esta palabra en nuestros corazones. Hay una petición de oración aquí por Alejandro Hernández. Es por oración para salvación de Aniceto Hernández. Unámonos en esta petición que nace del corazón de Alejandro. Y oremos para que Aniceto Hernández sea salvo. El Señor tiene el poder y es el único que puede dar salvación. Amén. Oremos también por nuestra congregación, hermanos, que el Señor nos afirme, que el Señor fortalezca a cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo oramos también para despedirnos. Acompáñenme. Padre amado, te damos gracias, Señor, esta tarde por este tiempo que nos has permitido, Señor, de haber estado aquí juntos, reunidos en tu nombre. Es mi oración, Señor, que lo que hayamos hecho hoy en este día, tú te hayas agradado, Señor. Y que no hayan sido sacrificios, Señor, vanos. Ni que tú estés enojado con nosotros, Padre. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas, nuestras actitudes, Señor. Límpianos de toda maldad. Restaura, Señor. Pon un espíritu recto dentro de nosotros, un corazón que te alabe, que te exalte, que te adore, pero de verdad, Señor. Que nuestras vidas caminen, Señor, hacia la meta. Que vivamos como verdaderos hijos tuyos en este mundo de tinieblas, Señor. Que los pecados que cometamos, Señor, no los guardemos. Que no nos sintamos mal por ellos solamente, sino que los confesemos y vengamos a la restauración, Señor. Tú has prometido que perdonarás nuestros pecados. La palabra dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien se entregó por nosotros. Permita, Señor, que vivamos más vidas fluctuantes, que no te honren, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, solos no podemos, Señor. Renueva nuestros corazones, danos fuerzas para vencer el mal, apartarnos y ser testimonio a otros de tu poder, Señor. Pido por cada hermano, Señor, aquí presente, y aún los que no pudieron venir, que tú bendigas nuestras vidas, que tú estés con nosotros en todo tiempo, Señor. Que
tú nos guardes del mal, que tú nos apartes, nos santifiques y nos hagas, Señor, caminar y andar en esas obras, las cuales tú has preparado para nosotros, para que anduviésemos en ellas, aún desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y oramos por Aniceto Hernández para salvación. Padre, alcánzalo, que alguien le predique tu palabra, Señor, úsalo, quien quiera que sea, pero sobre todo el corazón, Señor, ablanda su corazón para que pueda recibir la salvación, el perdón de pecados para vida eterna. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nos lleves con bien a nuestras casas, a nuestros hogares, que vayamos gozosos, Señor, que nos protejas. Bendice nuestros hogares, nuestros trabajos, Señor. Bendice a nuestros pastores también, donde quiera que se encuentren, Señor. Tráelos con bien de regreso, Señor. Si tu voluntad es que volvamos, Señor, esta próxima semana, los diferentes eventos, Señor, sea como tú lo has propuesto en tu perfecta voluntad. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Estamos despedidos, hermanos.